El Hobbit es una de las trilogías más polémicas y menos queridas de nuestros años, esencialmente, por el hecho de que quisieran extender un libro corto en una trilogía tan larga como su antecesora, El Señor de los Anillos. Asimismo, el hecho de que ni el propio Peter Jackson estuvo interesado en hacer una adaptación del Hobbit, y tuvo problemas al no tener tiempo de planear bien la preproducción de la película y el desencanto de los fans de Tolkien por la adaptación hicieron que la trilogía del Hobbit fuera condenada al desprecio de los fans, de la crítica y del público. Aunque, en 2008, se tenía contemplado al mexicano Guillermo del Toro para realizar la cinta, después del éxito crítico que tuvo con El laberinto del fauno años atrás, con Jackson a su lado como productor. Es característico de Del Toro tener una visión terrorífica pero a la vez hermosa de los monstruos, y quería en su cinta que criaturas como los trasgos, los wargs o el propio dragón Smaug se vieran majestuosos y no tan perturbadores como lo hizo Jackson. El director tenía pensado dividir sus cintas del Hobbit en dos películas. La primera se llamaría Un viaje inesperado, y la segunda, Historia de una ida y una vuelta, y quería que, en contraste con el toque de fantasía épica y de gran escala del Señor de los Anillos, su versión del Hobbit tendría una ambientación de cuento de hadas, con una paleta de colores alegre y colorida y un aspecto visual, que conforme avanzaría la historia, pasaba de ser alegre, infantil y risueño en Un viaje inesperado, a ser tétrico, oscuro y más apegado al estilo visual del Señor de los Anillos, en Historia de una ida y una vuelta. Incluso Del Toro tenía pensado hacer efectos prácticos más que CGI, y entre sus propuestas de casting, además de actores como Ian Holm, Ian McKellen o Andy Serkis volviendo a sus roles de Bilbo viejo, Gandalf y Gollum, tendríamos a James McAvoy como el joven Bilbo, Ian McShane como Thorin Escudo de Roble, Ron Perlman actuando como Beorn el Cambiapieles y haciendo la voz del dragón Smaug, y a Doug Jones como Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro. Aunque, el proyecto se canceló por dos razones. La más conocida y la más esencial, fue por la poca paciencia que le tenían a Del Toro, por su meticulosidad lenta pero segura en la preproducción, lo que lo hizo sacarlo del proyecto, y la segunda, la cual fue la propia historia, que dejaba el tono infantil y poco a poco se volvía oscuro, e incluso, por difícil de creer, más subido de tono que la historia del Señor de los Anillos, por lo que Del Toro salió del proyecto para centrarse en otros como Titanes del Pacífico. La historia de Del Toro solo se pudo ubicar en un grupo de internet de cine y televisión, del cual pocos tienen acceso y conocen la dirección web exacta para comprar esta historia, la cual les contaré a continuación. La historia de la primer parte, comenzaría 60 años después, al comienzo del Señor de los Anillos, pero no comenzaría con la narración de Smaug y el pasado de Erebor, sino con la escena extendida de la Comunidad del Anillo, donde Bilbo comienza a escribir su libro en la sección de sobre los hobbits, describiendo cómo son y lo que los hace únicos y especiales de todas las criaturas de la Tierra Media. Hasta que mientras escribe la pantalla tendría una disolución que mostraría a la comarca, 60 años antes. Veríamos a Bilbo de joven conociendo al mago Gandalf, donde este le propone ir con él a una aventura y aunque Bilbo lo rechaza, Gandalf pone un sello en su puerta y se va. Horas después, llegan a la casa de Bilbo los enanos Dwalin, Balin, Kili, Fili, Ori, Nori, Tori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur, para finalmente llegar Gandalf y el líder de los enanos, Thorin Escudo de Roble, con quien, en casa de Bilbo, le cuentan la historia de Smaug, el dragón que llegó y se quedó con la montaña solitaria, la historia de su enfrentamiento con el orco Azog, cómo asesinó a su padre y cómo este seguía con vida, asimismo explican sobre su plan de ataque para recuperar Erebor, entrando por una entrada secreta a consejo de Gandalf, dándole a Thorin la llave para abrir la entrada secreta. Ahí Thorin, quien desconfía de Bilbo, le pregunta de Gandalf por qué quería a un hobbit, con el mago revelándoles al enano el hecho de que los hobbits eran hábiles escabulléndose sin ser percibidos, beneficiando a los enanos. Cabe señalar que Del Toro quería centrarse específicamente en la relación de Thorin y Bilbo durante la película y cómo esta pasaría de escepticismo a amistad. Y pese a que Bilbo escucha la historia con interés, teme perder lo que quiere por lo que tajantemente dice que no irá, aunque les da cobijo y los deja pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, Bilbo se levanta, dándose cuenta de que todos los enanos se habían ido, con excepción de Gandalf, a quien le dice que está decidido y que quiere ir con ellos a su aventura, por lo que Bilbo se incorpora al equipo, y conoce a los demás enanos aparte de Thorin, desde haciéndose amigo de Balin, hasta conocer a Gloin quien le decía que su hijo Gimli había querido acompañarlos, pero aún era muy joven para pelear.
ya que Del Toro quería darles más tiempo en pantalla y personalidades reconocibles a los otros enanos, y no limitarlos a aparecer en pelea como pasó en la trilogía de Jackson. Caminan hasta que en la noche se detienen en un lugar solitario donde Gandalf no aparece y Bilbo queda solo con los enanos, sintiéndose incómodos por la poca luz, y del hecho de que los ponis que tenían huyeron despavoridos al escuchar los aullidos de los lobos wargs, dejándolos sin comida ni agua. Hasta que Bilbo ve una luz a lo lejos, acercándose y viendo a los 3 trolls que estaban comiendo carnero asado. Bilbo intentaría tomar al carnero, hasta que estos se percatan de su presencia y lo atrapan, y aunque los enanos intentan encarar a los trolls, estos terminan por atraparlos también. Los trolls comenzarían a discutir, sugiriendo que se sienten en ellos para calentarlos o picarlos, tan distraídos estaban discutiendo que no se percataron de los rayos del sol que poco a poco salían, hasta que en un momento el sol salió por completo y los trolls quedaron convertidos en rocas. Ahí aparecería Gandalf en el momento oportuno para salvarlo, llegando a la cueva de los trolls y tomando muchas de las armas que tenían, con Bilbo obteniendo su espada dardo y yendo juntos a Rivendell, el hogar de los elfos, dado que Gandalf tenía que hablar con los miembros del Concilio Blanco. Ahí se ve el pésimo trato que se tienen elfos y enanos, quienes los invitan a cenar y aceptan de mala gana, mientras Bilbo se maravilla del lugar, de los elfos y de su cultura. Mientras Gandalf hablaría con el resto del Concilio Blanco, conformado por Galadriel, Elrond, Radagast y Saruman, hablando con Thorin, sobre cómo este es el heredero de Durin, el antiguo enano del reino de Erebor, y su abuelo, el cual estuvo prisionero por un ser extraño al que llama el Nigromante, aunque los del concilio saben de quién se trata. Bilbo, Gandalf y los enanos continúan su viaje, donde llegan a una guardia habitada por trasgos y su líder el rey Trasgo, que eran criaturas humanoides que eran partidarias de los orcos, los cuales intentan atacar a Thorin, sabiendo que fue de él y sobre la historia que tuvo con Azog y lo enfrentan, aunque Gandalf interfiere antes de que intentaran algo, asesinando al rey Trasgo y ocasionando un caos en el lugar. Sin embargo, Bilbo cae accidentalmente de un agujero a una cueva oscura, donde al caer, se topa con un extraño anillo de color dorado, el cual Bilbo guarda en sus bolsillos apresuradamente, pensando en qué hacer para salir de ahí. Bilbo camina por la cueva y se encuentra a un ser extraño que golpeaba con fuerza con pez para después comérselo salvajemente. Bilbo se detiene en seco y la criatura lo ve y se acerca a él, murmurando la palabra Gollum constantemente. Aquí Bilbo y Gollum se conocen, donde mientras conversan, Bilbo le pide saber la salida de la cueva, y tras recibir una negativa de parte de la criatura, lo convence proponiéndole el juego de las adivinanzas, donde si Bilbo gana, Gollum le mostraría el camino de salida y si perdía, él lo mataría. En una escena que Del Toro describió como el momento más tenso de la película, Bilbo y Gollum juegan a las adivinanzas de manera similar, donde por más que la criatura intentaba ponerle acertijos difíciles, Bilbo podía resolverlos con rapidez. Hasta que pregunta qué tenía en los bolsillos. Gollum le exclama que eso es trampa, y murmura entre dientes que tomara el anillo y lo matará, hasta que se percata de que el anillo no está, busca por los lugares cercanos pero no estaba, hasta que supo la respuesta. Bilbo tenía el anillo. Molesto, Gollum ataca a Bilbo e intentaría matarlo, con Bilbo poniéndose el anillo y siendo invisible a los ojos de la criatura. Esto ocasiona que Gollum lo guíe indirectamente a la salida, donde llora por no tener el anillo y Bilbo, sintiendo pena por la criatura no lo mataría, dejándolo solo y yéndose del túnel, reincorporándose con el mago gris y los demás enanos, quienes se sorprenden de verlo dado que no sabían dónde estaba, alegrándose de verlo, incluso Thorin, quien había comenzado a valorar el esfuerzo de Bilbo y reconocía haberse equivocado respecto a que no lo veía como un miembro útil. Hasta que ven a un grupo de trasgos montados en lobos wargs, los cuales los buscan por ser los responsables de la muerte del rey Trasgo, los cuales persiguen al grupo, los cuales se esconden entre los árboles, de los cuales, los trasgos no dudan en quemar el árbol, dejando al equipo entre la espada y la pared, hasta que Gandalf llamaría a una mariposa blanca, haciendo su aparición las águilas que los salvarían en el último segundo, dejándolos en un páramo, donde el grupo ve la montaña solitaria más adelante, aunque Gandalf les sugiere a los enanos y a Bilbo ir al bosque, pues los caminos para Erebor eran peligrosos y necesitaban pasar la noche pronto en algún lugar.
Bilbo, Gandalf y los enanos llegan a una vieja cabaña donde se encuentran con Radagast el Pardo y Beorn el Cambiapieles. Este último no confía en ellos hasta que le platican sus vivencias y Beorn decide ayudarlos, mientras Radagast le platica de Gandalf sobre un suceso extraño en un lugar llamado Dol Guldur, donde se ha hecho presencia del misterioso nigromante. Lo que interesa de Gandalf y va con Radagast, dejando al grupo al cuidado de Beorn, el cual es consciente de que hay trasgos cerca de su hogar, por lo que mientras Bilbo y los enanos duermen en su cabaña, él los protegería en su forma de gran oso para protegerlos. A la mañana siguiente, al ver que no había más trasgos, Beorn les habla de un paso no tan inseguro en el Bosque Negro para poder llegar pronto a Erebor y a la Ciudad del Valle, diciéndoles que Gandalf encargó a Bilbo de estar a cargo, diciéndole solo una orden: no salirse del sendero establecido, por lo que Bilbo y los enanos van allá. El tiempo pasa y los enanos, impacientes de no saber si el camino los estaba llevando a algún lado, ayudan a Bilbo a subir a un árbol, donde ve que están muy cerca, por lo que descansan un rato. Aunque al hacerlo, Bilbo despierta reconociendo gritos de terror que eran silenciados de pronto. El hobbit, pensando que sería algo de peligro, se pone el anillo para hacerse invisible, y vería a sus compañeros enanos atrapados en telarañas por muchas arañas gigantes que estaban dispuestos a comérselos. Siendo invisible, Bilbo tomaría su espada y asesinaría a varias de las arañas, arrancándoles la cola y las cabezas soltando chillidos de agonía, mientras el hobbit rescataría a varios de sus compañeros enanos, los cuales pelean en estado de intoxicación por los venenos de las arañas, las cuales pocas sobreviven y escapan del lugar. Los enanos y Bilbo consiguen salir del Bosque Negro, pero se percataron de que Thorin no estaba con ellos, viendo como unos elfos se lo llevaban, dispuestos a salvar a su líder. Los elfos, liderados por Thranduil, le cuestionarían a Thorin qué estaba haciendo ahí, y él se niega a responder por el repudio que les tiene, así como los otros enanos intentarían irrumpir para salvarlo, aunque serían igualmente capturados, por lo que Bilbo, quien no se había quitado el anillo en ningún momento, salvaría a los enanos y rescataría a Thorin de la prisión en la que estaba encerrado, hasta que vería como un grupo de soldados élficos dejaban en su despensa unos barriles que iban de paso a la Ciudad del Valle, la cual estaba cerca de la montaña solitaria. Bilbo aparecería ante los enanos y les daría la idea de entrar en los barriles para llegar lo más pronto posible a la Ciudad del Valle, con Thorin haciendo caso a lo que le dijo y convenciendo a los otros de ir. Bilbo usaría el anillo nuevamente, tomaría las llaves irrumpiendo en la despensa, mientras los enanos se meterían en los barriles y se lanzarían río abajo para llegar a la Ciudad del Valle, consiguiendo escapar antes de que los elfos hicieran algo. Los barriles llegan a la Ciudad del Valle, donde Thorin y los otros salen de ahí, agradeciéndole a Bilbo por su idea y comenzando a ser amigo de él. Al llegar a la Ciudad del Valle, la cual se vería en decadencia por los problemas que tuvo con el dragón, estos se preguntan qué hacen ahí y por qué vinieron, a lo que Thorin les dice que él es el rey de Erebor y el hijo del linaje de enanos Thrain y Tror, confirmándolo por las piedras preciosas que tenía y siendo reconocido por Bardo, el capitán de la Ciudad del Valle, quien se regocija de ver de vuelta al rey de Erebor y se hace una celebración en honor a su regreso, con Thorin diciéndoles que han vuelto para asesinar al dragón Smaug y recuperar lo que necesitaban, por lo que Bardo y el gobernador del valle les ayudarían, dándoles botes para llegar a la montaña solitaria y deseándoles suerte para asesinar al dragón. Mientras Gandalf y Radagast llegarían a Dol Guldur, confirmando la identidad del nigromante como Sauron y preguntándose cómo había vuelto, entrando al siniestro lugar, terminando la primer película. La segunda entrega comenzaría con Bilbo y los enanos llegando a la montaña solitaria, dirigiéndose a la entrada secreta del castillo que se mencionó en la primer película, con Thorin usando las llaves que Gandalf le dio y abriendo la puerta. Thorin y los enanos confían en Bilbo para ir allá, poniéndose el anillo para ir seguro. El hobbit se topa con el dragón Smaug durmiendo, tomando un cáliz de oro para dárselo a los enanos, hasta que el dragón se percata de que le falta el cáliz y casi asesina a Bilbo, aunque después queda dormido. Ahí Bilbo mira fijamente a Smaug y piensa en que quizás debe tener un punto débil para que puedan matarlo. Bilbo se acerca a Smaug, quien estaba aparentando estar dormido y se levanta, haciendo que Bilbo se escondiera en una columna cercana. Aquí el hobbit y el dragón hablarían, con Smaug cuestionando por qué estaba ahí y Bilbo intentando inventarse excusas para salvarse, hasta que en un punto el dragón estuvo a punto de deducir el plan de los enanos en su contra, por lo que Bilbo le dice que todos pensaba que era débil. Smaug le dice que no, porque su cuerpo tiene una armadura de escamas que lo protege, donde Bilbo nota una grieta en su pecho derecho, y Smaug le dice finalmente que pudo oler la esencia de los enanos en Bilbo, lo que hace que sepa de su presencia.
Bilbo consigue escapar, siendo salvado por los enanos en un momento y encontrando un metal precioso de Train, conocido como la Piedra del Arca, hasta que en ese momento, Smaug sale del castillo con furia y decidido a destruir a la gente del valle por rebelarse en su contra, destruyendo una de las entradas y dejando atrapados a Bilbo y los enanos en el castillo. En la ciudad del valle, Smaug hace un caos, quemando con su aliento de fuego las casas y asesinando a varias de las personas que estaban ahí, incluso el gobernador del valle dejaría a la gente a su suerte, culpando a los enanos de provocar al dragón, por lo que Bardo tomaría el liderazgo, evacuando la zona y ayudando a las personas a salir de sus casas. En un momento, Bardo y Smaug se verían cara a cara y provocándolo, Smaug continuaría destruyendo la ciudad buscando gente para asesinar, mientras Bardo le ordenaría a sus hombres ir por una enorme lanza negra hiriendo el orificio de la armadura de Smaug, disparándole y asesinando al dragón. La ciudad del valle festejaría a Bardo por haber asesinado a Smaug, y este haría correr la voz de que el dragón había muerto, llegando a oídos desde Thranduil y los elfos, hasta Beorn y, sorpresivamente, de Azog y su hijo Bolgo, que estaban buscando la pista de Thorin y los enanos para matarlos. Bardo estaba dispuesto a usar el oro que estaba en el castillo, si acaso los enanos habían muerto, para utilizarlo en reparar la ciudad del valle. A lo lejos, Bilbo y los enanos se internarían en el castillo, asombrándose por las maravillas del oro y las riquezas, recuperando su tesoro, e incluso Thorin le daría a Bilbo como obsequio de agradecimiento la cota de Mithril que usaría para dársela a Frodo después, sintiéndose feliz y pensando que el viaje había concluido, aunque estaba lejos de pasar. Pues un cuervo, con el que podían hablar llamado Roak, había llegado a hablar con Thorin sobre lo ocurrido en los recientes días. Desde la muerte de Smaug, hasta que los hombres del valle y los elfos del bosque negro, irían para reclamar algo del tesoro. Aunque Thorin, quien pese a haber sido un líder duro tenía un buen corazón, se negó a dar algo del tesoro, pidiéndole a Roak que se comunique con su primo Dain de las Colinas de Hierro para que lo apoye, en caso de que las cosas escalen a un problema mayor, algo que sorprende a todos, en especial a Bilbo. Bardo y Thranduil al día siguiente llegarían a negociar con Thorin de manera diplomática, aunque él no tiende a razones y les dice que no les dará nada, a lo que Thranduil le dice que le darán una oportunidad para cambiar de opinión, y si no lo acepta, será un enemigo para ellos. Algo que hace que el grupo sienta un mal presentimiento por el mal carácter de Thorin. Mientras Gandalf y Radagast entrarían en Dol Guldur, donde el mago gris siente un poder extraño, donde verían la silueta de Sauron, los Nazgûl y el futuro ojo rojo en el que se convertiría al final, en ese momento intervendrían Galadriel, Elrond y Saruman, quienes conseguirían salvar a Radagast y Gandalf y sacarían a Sauron de ahí, percatándose de que se había vuelto aún más poderoso que antes. En medio de la conmoción, Gandalf se percata de que lo necesitan y se va, dejando al grupo para ir a Erebor. En la montaña solitaria, Thorin les ordena tajantemente a Bilbo y sus compañeros que no permitan que tomen la piedra del arca, aunque Bilbo no quería que las cosas fueran en peor, recordando la furia de Thorin hacia un momento, por lo que toma la piedra del arca y sale sin que nadie se diera cuenta, dándoselos a Bardo y Thranduil, diciéndoles que no lo hizo por ser un traidor, sino porque no quería que las cosas empeoraran, y Gandalf, quien había llegado para ese momento, lo felicita, diciéndole que tiempos difíciles vendrían pero que tendría que volver esa noche. A la mañana siguiente, vuelven en compañía de Gandalf disfrazado a preguntarle a Thorin si cambió de opinión, algo que no hizo, y le muestran la piedra del arca para reconsiderar el trato. Thorin se sorprende sin saber cómo es que la tenían, hasta que Bilbo se revela como el que lo hizo, por lo que, molesto, Thorin lo golpea e incluso estuvo dispuesto a matarlo, hasta que los otros enanos y el propio Gandalf se interponen en su camino, por lo que le ordena a Bilbo que tome su parte y que se vaya para jamás volver, arrepintiéndose de haberlo considerado su amigo, algo que Bilbo no hace pese a que se siente dolido por las palabras de Thorin, dejando en la disyuntiva el problema. Durante la noche, Dain y sus hombres llegan de manera discreta y Thorin les dice que deben prepararse para la batalla que vendría. A la mañana siguiente, los elfos y los hombres vuelven, aunque son emboscados por los enanos, y antes de que la batalla escalara a mayores, Gandalf los detiene, diciéndoles que el verdadero enemigo ya viene y sus intenciones no serían un tesoro que tener. Viendo a un ejército liderado por Azog y Bolgo repleto de trasgos y wargs, y reconociendo el peligro que ellos representaban, olvidaron el oro y se unieron para enfrentarlos por su hogar, originándose la batalla de los 5 ejércitos, conformada por hombres, elfos, enanos, trasgos y wargs, incluso Beorn y las águilas estarían presentes en la batalla, y un cameo de un joven Legolas al lado de su padre Thranduil.
Un dato a señalar es que, aunque Del Toro alabó las secuencias de pelea del Señor de los Anillos y quería mantenerse fiel en su estilo, él no quería repetir el molde épico y quería hacer algo único, al hacer que la batalla de los 5 ejércitos se viera como un conflicto que no se sintiera épico, emocionante o romantizado. Quería mantenerse a la idea de Tolkien, quien al ser veterano en la Primera Guerra Mundial, detestar esas representaciones de las guerras, mostrándolas como algo épico en vez de algo sanguinario y desgarrador, por lo que la batalla tendría un toque terrorífico, visto desde la perspectiva de Bilbo, que vería el conflicto entre lágrimas, mirando las muertes de varios soldados humanos, de elfos en el suelo siendo decapitados por los trasgos, un grupo de enanos llorando la pérdida de sus compañeros y varios sufriendo en el terrible evento o siendo heridos hasta la muerte. Bilbo quedaría inconsciente por un ataque, siendo incapaz de presenciar todo el evento. Durante la batalla, Bolgo y algunos trasgos asesinarían a Fili y Kili, quienes protegerían a Thorin siendo víctimas de las flechas de otros trasgos, consiguiendo matar a Bolgo entre ambos antes de morir, y Thorin enfrentaría a Azog, a quien mataría de una manera parecida a la que se vio en la película final, con Azog clavándole su espada en el pecho, lanzándole sus flechas y Thorin decapitándolo con sus pocas fuerzas restantes. Un tiempo pasa y se muestra como Bilbo recupera la consciencia, despertando en un campamento con varios hombres y sus compañeros enanos sobrevivientes, los cuales les hablan de las muertes de Fili y Kili, así como de que Thorin estaba muy malherido y al borde de la muerte. Esto hace que Bilbo vaya hacia donde está Thorin malherido de muerte y agonizando por las heridas, donde Thorin se disculpa con Bilbo por lo que hizo, y Bilbo lo perdona diciéndole que fue un gran compañero y un gran amigo. Con esto, Thorin sonreiría y fallecería. Un tiempo pasa, se celebraría el funeral de los 3 enanos muertos y Dain se convertiría en el rey de la montaña, dando el dinero a los hombres y elfos por su ayuda en batalla, así como a Bilbo, Gandalf y los otros enanos sobrevivientes, con Bilbo despidiéndose de ellos, agradeciéndoles por todo y esperando volverlos a ver en el futuro. Incluso Bardo, Thranduil y Beorn darían sus respetos a Thorin en el funeral. Bilbo regresa a la comarca donde los sacó Villabolsón, intentarían vender su hogar y sus pertenencias, diciendo que no había muerto como pensaban y que estaba de vuelta. Dejando en casa sus regalos. Parte del oro de los enanos, su espada dardo, la cota de Mithril y su anillo dorado en el bolsillo. Incluso se mostraría como Balin y Gandalf lo visitarían un tiempo después. Hasta que la escena hace transición a 60 años después, donde Bilbo de viejo recordaba esos años con una sonrisa, hasta que alguien tocaría la puerta, era Gandalf, quien lo había ido a ver para su fiesta 111. Terminando la segunda parte y por tanto, la historia que Guillermo del Toro pensaba contarnos en Subversión. Y aunque el mexicano no pudo dirigir la película, algunas de las cosas que planeó se quedaron como el actor Ian Holm para Bilbo de viejo o Sylvester McCoy para el rol de Radagast, siendo una de las películas que a muchos nos hubiera gustado ver, y que sin duda, hubiera sido una gran adaptación de la pequeña novela de J.R.R. Tolkien para la pantalla grande.